Pero el momento en que baja, pues ese anillo rascador de aceite cumple la función de escurrir ese aceite hacia el cárter nuevamente cuando el pistón baja, ¿sí? Por eso es que cuando se rectifica, después del rectificado debe darse el bruñido del cilindro. O si es que hemos medido el cilindro y no hay desgaste, está dentro de lo tolerable, solamente vamos a cambiar anillos nuevos, es recomendable bruñir el cilindro, ¿sí? Entonces, para eso utiliza o esa función cumple el anillo rascador de aceite, ¿sí? El número de anillos de compresión, generalmente en los motores de gasolina pueden ser 2 y un rascador de aceite. Mas, sin embargo, en motores diésel puede variar un poquito. Posiblemente encontremos 3 anillos de compresión y 2 rascadores de aceite, ¿no? ¿Sí? Cada uno cumple una función específica, como ya indicamos, ¿sí? Este cuadro hemos puesto como referencia, ¿no es cierto?, para el montaje de los anillos en los pistones, ¿sí? En el caso de que en la caja de anillos nuevos que compramos no nos venga una hoja de descripción de montaje. Esto es como referencia, ¿no? ¿Sí? En el segundo módulo, como vamos a tener desarmados los motores, ¿sí?, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes lo que van a hacer es lo siguiente: van a sacarle los anillos del pistón, sea solo con las manos o sea solo con la pinza, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ahí vamos a ver esa hojita nuevamente. ¿Cuál es la posición de montaje del anillo? ¿Si es así o si es así? ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a ver en el segundo módulo, ya con el motor tengamos desarmado, ¿no? Pero esta hoja nos sirve para darnos una guía de cómo montar el anillo. ¿Sí? Miren, por ejemplo, los rectangulares posible en ambas direcciones, los símbolos y todo esto lo vamos a ver en el segundo. Tampoco lo vamos a exigir de memoria porque ustedes tienen el manual y en el manual está esto. Entonces, el momento en que tengan que armar un motor, a lo mejor no viene la hoja de prescripción de montaje, entonces recurren al manual y ahí me indican, ¿no?, dependiendo si tengo el rectangular con bisel interior, el aro de minutos, el aro trapezoidal, el aro en L, el aro rectangular de nariz con talón, miren, con los rascadores de aceite que se pueden montar en ambas direcciones, ¿sí? Entonces, lo importante es que usted no se aprenda de memoria esto, lo importante es que tenga la información, ¿cierto? ¿Sí? Aquí vemos, miren, posiciones de montaje, dice el corte o el talón hacia el vástago de la válvula del pistón, el bisel interior hacia la cabeza del pistón, bueno, además de las marcas de montaje que puede venir, ¿sí? Aquí tenemos los tipos: el aro de minutos, el de corte interior, el rectangular, el ranurado, el rascador. Miren, si bien es un anillo de compresión, ¿sí?, cumple una función complementaria de rasgado de aceite. Entonces, si le ponemos al revés, posiblemente no haya esa función de secundaria de rasgado de aceite cuando el pistón y el anillo baja. El biselado interior me dice hacia la cabeza. La unión entre las puntas de los anillos generalmente es una unión frontal, muy poco hay diagonal. Esto se ve más en motores de 2 tiempos. Entonces, aquí lo más importante es identificar la distancia entre puntas de los anillos, que tiene el objetivo de que haya una luz para absorber la dilatación de las puntas de los anillos, ¿sí? Porque si no está la luz correcta, si hay poca luz, el anillo se dilata, las puntas tienden a topar, ¿sí?, y el pistón trataría de remorderse en su movimiento, pero esto es insuficiente para que se remuerde el pistón, ¿sí?, y lo que va a hacer es romperse los anillos cuando la luz entre puntas es muy pequeña, ¿sí? Entonces, para esto, miren, vamos a medir la luz entre puntas de los anillos, para que ustedes tengan una idea nada más, porque lo vamos a volver a ver nuevamente en el segundo módulo, ya cuando tengamos que medir desgastes y deformaciones y tolerancias. Esa luz que vemos ahí se la mide con un calibrador de láminas, como se ve ahí, y es de 2 a 3 milésimas de pulgada por cada
1 pulgada de diámetro del cilindro. ¿Sí? Si ponemos esto en milímetros, sería 0,050 milésimas de milímetro o 75 milésimas de milímetro por cada 25.4 milímetros de diámetro del cilindro. Entonces ahí no importa si estoy reparando un motor de 1000 centímetros cúbicos, si estoy reparando un motor de 2000 centímetros cúbicos o si estoy reparando un motor de 4000 centímetros cúbicos, ¿no es cierto? Porque la luz está en función del diámetro, ¿no? ¿Sí? De igual manera eso no les voy a tomar de memoria. ¿Sí? Lo importante es que usted tenga la información, ¿cierto?, para cuando vaya a medir la luz entre puntas de los anillos, como lo vemos aquí. Ya dijimos que el objetivo es que las puntas nos lleguen a topar una con otra por temas de dilatación por el incremento de la temperatura. Disculpe, dice por cada una pulgada de diámetro del cilindro. Una pulgada es 25.4 milímetros. ¿Sí? Eso es una pulgada en milímetros. Estamos poniendo las tolerancias en pulgadas y en milímetros también. Dependiendo del instrumento de medición, pues podemos tener calibradores de láminas como el que vemos ahí, podemos tener en pulgadas, en milímetros, pero lo recomendable es comprarse un calibrador en milímetros y en pulgadas. Así que en cada lámina venga la medida tanto en milímetros como en pulgadas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por eso estamos poniendo. ¿Sí? Entonces, por decirles algo, si tenemos de 3 pulgadas, 3 por 2, 6, mínimo 6, 3 por 3, 9, máximo 9. Entonces, de 6 a 9 milésimas de pulgada será para un motor que tenga un diámetro de cilindro de 3 pulgadas. ¿Sí? 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. Entonces será mínimo y máximo, ¿no? Mínimo sería 6 milésimas de pulgada, máximo sería 9 milésimas de pulgada. ¿Qué pasa si hay una luz inferior? La luz entre puntas de los anillos puede topar. ¿Qué pasa si hay una luz superior a esto? Puede fugar la compresión y por ahí puede subir el aceite. Entonces, si estamos colocando rines nuevos y los cilindros están bien rectificados, o si es que no se han rectificado los cilindros pero se han reemplazado, han sido camisas desmontables, pues esta luz de cajón debe dar. ¿Sí? El diámetro es 3 pulgadas. 3 pulgadas. 3 por 3, 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. Entonces, dentro de este rango, es decir, podríamos tener una luz en ese motor. O en este caso, ¿cuántos milímetros sería? Digamos que tenemos 75 milímetros, ¿no? Que vendría a ser 3 pulgadas y 9. Entonces, una luz entre 6, 7, 8 y 9 está bien. ¿Ya? Si estamos poniendo rines nuevos y hay una luz muy grande, significa que el cilindro fue mal rectificado, que está muy grande el cilindro, ¿no es cierto? Vemos ahí el cilindro en el gráfico. Si es que me da una luz inferior, quiere decir que el cilindro le dejaron muy pequeñito, ¿sí? Y corre el riesgo de que el pistón se dilate demasiado y se quede remordido, ¿sí? Y los anillos también se queden remordidos, ¿no? Por el tema de la dilatación, ¿sí? Entonces esto lo vamos a hacer, ¿no es cierto? Para esto es necesario sacar los anillos del pistón, ¿no? Y les había dicho que hay que tener mucho cuidado en el momento de sacar los anillos, ¿sí? Que no se nos rompan, ¿no? Porque si se nos rompen, tienen que comprar juego de anillos y ese ya es un gasto adicional, ¿sí? Entonces yo les enseñaré a sacar, utilizaremos la pinza y les enseñaré a sacar sin la pinza. Entonces finalmente ustedes deciden, ¿sí? Y lamentablemente pues no venden un anillo suelto, sino venden el juego de anillos, ¿sí? Pero es importante que ustedes saquen, en este caso, saquen los anillos para también, además de medir la luz entre puntas de los anillos, también hay que medir la luz o la holgura entre el anillo y el canal del pistón, ¿sí? Porque puede ser que
Los cilindros no estén rectificados, vamos a cambiar rines. Solo los rines porque se han desgastado los rines, pero ¿qué tal si los canales del pistón están muy grandes? Hay mucha luz y por ahí fuga la compresión y por ahí sube el aceite. Entonces, también tenemos que comprobar, ¿sí?, que el canal del pistón no tenga mucha luz con respecto al anillo, ¿no? ¿Sí? Porque en este caso, miren, tenemos aquí este es el canal del pistón, este es el anillo, así está, ¿cierto? Esta parte de la cabeza del pistón no roza con el cilindro, es la pared lateral del anillo la que roza, ¿cierto? Entonces, cuando sube, topa aquí, y cuando baja, topa acá. Entonces se va a desgastar tanto el anillo, esto, como el canal, ¿no? Se desgasta y el anillo también se va a hacer más pequeñito, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Aumenta la luz. Entonces, cuando el pistón sube por aquí, fuga la compresión, ¿sí? Cuando el pistón sube. Cuando el pistón baja, el aceite sube por ahí. Entonces, también esto es importante, chequear la luz entre el canal y el pistón, que deben estar entre 15 y 20 10 milésimos de pulgada. Cuando yo no hay esa luz, profe, mejor cambiar el pistón. Obviamente tiene que cambiar el pistón, ¿no? Así el cilindro no esté desgastado. Porque resulta que cambiamos rines y ya debemos tener una buena compresión y ya debemos tener que no sube aceite a la cámara de Entre compresión. 15 y 20 milésimas, ¿no? Sí, debe estar esta luz, ¿no? Entre 0, 15 y 0,20. Me falta un 0 más. 10 milésimos de pulgada. ¿Sí? Redondeando esto podemos decir entre 1 y 2 milésimos. Esto poniendo en milímetros podemos decir que sería entre 25 milésimas de milímetro y 0,0 y 50 milésimas de milímetro. Entre 2 y 5. ¿Sí? Entonces, si es que están desgastados los canales del pistón, hay que cambiar los pistones. Y también no venden uno solo, sino el juego de pistones. Sí, pero como decía, pues después de cambiar los anillos, no debe tener una buena compresión, no subir aceite a la cámara de combustión. ¿Sí? Obviamente eso lo hacemos siempre y cuando hayamos determinado que en el desgaste del cilindro o la ceja, que comúnmente se conoce, está dentro de lo tolerable. ¿Sí? Entonces, por eso es importante el medir. Se mide con un micrómetro de interiores, con un transportador de medidas y un micrómetro de exteriores, o también se mide el desgaste con un reloj comparador. Si ya le percibe, Eso lo vamos a si hacer ya con es ustedes una en el zona segundo de- módulo. ¿Perdón? Si ya le percibe al tacto, ya se va a tocar ya parar. Claro, claro. Pero bueno, o sea, lo importante es medir, no solo con... No, claro, o sea, por ejemplo, Con el dedo, ¿no? Alguna vez sacamos un cabezote, pero ya ese solo topándole ya estaba el desgaste. Claro, ya se ve, pero técnicamente se debe medir, porque puede ser que no tenga mucho desgaste, pero ¿podré o no podré? Entonces ahí hemos de indicar hasta cuánto es lo tolerable para enrinar y cuánto es lo que no debemos de enrinar, sino rectificar los cilindros, cambiar pistones y cambiar rines. Porque a veces suelen hacer que si el aceite está muy grande, dicen no le vamos a enrinar, no importa porque ya le voy a vender. Claro, pero si le pongo, hablemos que el diámetro está estándar, le pongo rines estándar, la luz entre puntas de los anillos va a ser grande porque el cilindro está desgastado. Entonces suelen hacer que compran anillos más 10. Pero como es más grande no entra, entonces ¿qué es lo que hacen? Cortan las puntas de los anillos para que entre. Pero obviamente el anillo ya no va a entrar redondo, sino va a entrar ovalado. Entonces técnicamente no se recomienda hacer. Se lo hace por pedido del cliente, ¿no? Pero ¿cuál es el tema? Que la persona que compre ese vehículo que le han enrinado al poco tiempo le toca reparar el motor, porque ese trabajo es solamente un paliativo, es una solución temporal nada más. Le dura unos 5 o 6 meses
y otra vez le vuelve a subir aceite a la cámara de combustión y consume aceite y pierde compresión el motor. Entonces, Lo ético profesionalmente sería no hacer ese tipo de trabajo. eso les digo. Lo ético no sería no hacer ese trabajo. Solo cambiar anillos. Enrinar, no, que conocen como enrinar. Claro, Y peor, es más complicado en un motor diésel todavía. Pero siempre y cuando el desgaste me determine que no se puede enrinar, sí. Pero si no, hay que rectificarlo. ¿Sí? Y si no está muy desgastado, ahí sí hay que cambiar anillos con la misma sobremedida y bruñir el cilindro. Por eso el bruñido es fundamental. Bruñido. Ya vamos a ver, cuando veamos bloques de cilindros, vamos a ver el bruñido del cilindro en una foto real. ¿Sí? Entonces, para eso usted tiene que enviar el bloque de cilindros a la rectificadora que le bruñan el cilindro, o si no, tiene que comprarse una piedra para bruñir y se le monte un taladro. Y en el segundo módulo, como tenemos el motor desarmado, lo vamos a hacer. ¿Sí? Con ese trabajo de cortarle las puntas también se corre el riesgo de que algún rato se raspen las paredes del bloque. No, porque generalmente le cortan solo una punta, ¿no? No es que le cortan las dos puntas, una sola punta. Pero va a tener una altura también que va a estar de cierta manera, no va a estar bien. Es que al cortarle ya, muy bien, buena es su pregunta. Ahí tiene que ser muy preciso el mecánico. Tiene que cortarle la punta de los anillos de manera que cuando vaya a hacer esta medición, la medición quede dentro del rango. Entonces, ¿tendrá la precisión de dejarle esa misma luz? Posiblemente no, posiblemente le rectificó, le cortó un poco más y la luz es más grande, ¿no? ¿Sí? Hay dos formas, hay una máquina incluso para hacer eso, es una rueda de esmeril donde se le pone, o a veces lo que suelen hacer los mecánicos es a una lima plana, rectangular, le montan en el tenaje, en el tornillo de banco, y le meten al anillo y le van haciendo eso. Pero solo un lado y le van comprobando. Pero la luz entre puntas de los anillos normalmente es así, ¿no? Como vimos. Pero podré dejarle, de pronto me va a quedar así. O de pronto me va a quedar así. Y claro que les estoy exagerando, ¿no? Y podré dejarle dentro de la tolerancia. A lo mejor se me va más. Y entonces, si se me va más, le dañé el anillo y me toca comprar anillos. Entonces, no voy a comprar anillos, le pongo así. Porque el cliente ya compró una sola vez un juego de anillos. O si yo estoy poniendo el juego de anillos, ya compré una vez y tendré que volver a comprar porque un anillo le dejé mal, se me fue. Hay gente que a veces hace hasta en el esmeril. Porque generalmente algunos anillos son suaves y otros son un poquito más duros. Ya vamos a ver los materiales. ¿Sí? Entonces técnicamente no se recomienda hacer esto. ¿Sí? Pero a veces mucha gente lo hace por pedido del cliente. Dicen, no, es que el cliente es el que manda. Bueno, yo le hago, pero no le doy un solo día de garantía. Yo le armo y como quede, se va. No me venga a reclamar, porque puede ser que el cliente diga, no, es que si ya le estamos enrinando debe quedar súper bien. Pero no vale tampoco hacer así, porque después dicen, allá hice arreglas. Claro, es que lo que pasa es que verá, ahí sí, sobre todo cuando va a comprar usted un carro usado, ¿no? Le dicen está reparado el motor, ¿no es cierto? No le dicen está enrinado, le dicen está reparado, porque posiblemente para enrinar, hablemos que hay ciertos vehículos que para enrinar, para sacar los pistones y los rines y la biela, es necesario desmontar el motor, porque no podemos sacar el cárter por abajo. Entonces es necesario desmontar todo el motor. Y obviamente al desmontar el motor hay que lavar, hay que poner empaques nuevos y todo lo demás. Entonces el motor aparentemente va a estar limpio, va a estar con empaques nuevos. Y cuando le vende le va a decir, no, le reparamos el motor. Discúlpeme, pero ¿qué nomás le hicieron? Le cambiaron esto, este otro. Le rectificaron los cilindros, le rectificaron cigüeñales. Dice, no sé, todo lo hicieron.
Entonces, el que compra es el que está, ¿sí?, comprando ese daño, porque no le va a durar, pues, si es que le han eliminado. Ahora, puede ser que sea una persona consciente y sí, diga, sí, le reparamos, y efectivamente sí le repararon. También puede hacer caso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, entonces, ese es el tema, ¿no? Pero hay que medir el desgaste. Otra de las cosas, bueno, aquí vamos a ver esto. En motores antiguos venía el rascador de aceite formado por un solo cuerpo, como vemos aquí, o el rascador de aceite un solo cuerpo y entre el anal del pistón y el rascador de aceite en esta parte un anillo expansor, ¿sí? Pero hoy ya esto ya no está viniendo como rascadores de aceite, sino los rascadores de aceite que están formados por 3 cuerpos, un anillo superior, un anillo inferior, ¿no es cierto?, y un resorte expansor o espaciador. Este resorte expansor tiene la función de, miren, si ven como aquí le está empujando, empujarle al anillo contra el cilindro para que haga un cierre hermético. Y aunque estos anillos son muy delgaditos y no son fuertes, la tensión no es grande para hacer el cierre hermético para el rascador de aceite, para empujar el aceite hacia abajo, ¿ya? Pero asimismo tiene la función de empujarle hacia el canal del pistón, ¿sí? Esa función cumple el resorte, ¿sí? Es por eso que en este anillo rascador de aceite de 3 cuerpos no se mide la luz entre el canal del pistón y el anillo, porque el resorte le va a compensar. Esto, todo lo que vemos aquí, el color plomo y el color lila, es un solo cuerpo, ¿ya? Entonces aquí no se mide la luz entre los anillos porque le va compensando. Y obviamente este canal es el que menos se desgasta del pistón, ¿eh?, porque no es de compresión, ¿sí? Otra de las cosas que hay que tener en cuenta el rato del montaje y el montaje final. A ver, señor. ¿Yo? Sí. Bueno. Profe, que yo tenía la prueba a las 9 y no cambié la alarma. Sí, no importa, o sea, pero ¿qué les había dicho? Si no he cerrado la puerta, usted puede ingresar a la segunda hora, ¿no es cierto? No, si cerraba la puerta tenía que tocar a las 9. No. Hemos entendido mal. ¿Sí? Usted podía ingresar hasta las 8:10, ¿no es cierto? Ya, pasadas las 8:10 ya no puede ingresar, ingresa a la segunda hora. Esté o no esté abierta la puerta, dijimos. ¿Sí? Y puede ser que me olvide cerrar la puerta. Bueno. ¿Quién tiene la hojita de asistencia? ¿Qué nombre es usted? ¿Quién más llegó atrasado? ¿Señor Chicaiza? ¿Quién más? Señor Flores, el señor Arias, el señor Barrio Nuevo. Ya. Firme una asistencia. Que quede claro ese tema, ¿no es cierto, señores? Si la puerta está abierta, llegan pasadas las 8:10, no pueden entrar si no entran a la segunda hora. Ahí sí, les dije, segunda hora, si yo no les abro la puerta, vienen, listo, un recordatorio para abrir la puerta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, otra de las cosas que también tenemos que tomar en cuenta cuando armamos los motores es el tema del cruce de puntas de los anillos. ¿Sí? El cruce de puntas de los anillos.
¿sí? Aquí vemos, miren, el anillo, dice, el segundo anillo de compresión, las puntas en este lado, dispuestas a 180 grados, las puntas del primer anillo de compresión. A 90 grados tenemos el anillo superior separador de aceite y el anillo inferior separador de aceite a 180. Entonces, si podemos ver, cada punta de los anillos está separada a 90 grados. ¿Sí? 90, 90, 90, porque todo esto es 360. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de montar los anillos de esta forma? De no dejar alineadas las puntas, ¿no es cierto? Para que, en este caso, quedarían así las puntas del plato del mar, para evitar que la compresión fugue hacia la parte baja del pistón y para evitar también que el aceite suba hacia la cámara de combustión, porque está quedando un camino en línea recta. ¿Sí? Un camino en línea recta. ¿De acuerdo? Entonces, para eso cruzamos las puntas antes de meter. ¿Sí? Bien, hasta ahí hemos terminado el tema de lo que sería, tenemos anillos. Vamos a ver ahora lo que sería el cigüeñal. ¿Sí? El cigüeñal. ¿Qué función, qué propósito cumple el cigüeñal? Dice, junto con el pistón, biela, bulón o pasador, son encargados de transformar el movimiento rectilíneo en movimiento circular, ¿cierto? El pistón habíamos visto que tiene un movimiento rectilíneo alternativo, ¿sí? El pistón, no la biela, porque la biela tiene un movimiento de tipo pendular, que más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, ese movimiento se transforma en movimiento circular, en este caso una acción rotatoria, en el torque que se produce en el cigüeñal, un momento de giro, ¿sí? ¿Qué características debe tener el cigüeñal? Dice, está fabricado de acero estampado especial, que puede ser por medio de procesos de mecanizado o maquinado, de fundido y de forjado. Más adelante vamos a ver unos videos de esos procesos. ¿Sí? Dice, soportar altas presiones en los codos o muñones de biela, codos o muñones de biela, acordarás, es lo mismo, y las bancadas o apoyos. Está sujeto a esfuerzos de torsión, porque obviamente va a haber cierta resistencia del cigüeñal a girar el momento en que la biela le quiere hacer girar, ¿no es cierto? Entonces, ahí genera un efecto torsión, un esfuerzo de torsión, ¿sí? Dice, es portador de conducto de aceites para lubricar las bielas, que normalmente el aceite llega, lubrica la bancada y lubrica, y luego por un conducto que hay entre la bancada o el apoyo y el codo o muñón de cigüeñal o de biela, pasa el aceite a lubricar la biela y luego sale y cae hacia el carro. Pero parte de ese aceite también vamos a ver que sale proyectado hacia la parte baja de los cilindros para lubricar la falda del pistón y la parte baja del cilindro. Esa lubricación es por salpicado. Aquí vemos un cigüeñal, que también se le conoce como el eje cigüeñal. ¿Por qué? Porque tenemos aquí un apoyo, una bancada, segunda bancada, tercera bancada, cuarta bancada y quinta bancada. Normalmente los motores modernos están viniendo con 5 bancadas, porque si tengo este eje y mientras más apoyos le pongo, este eje va a tender menos a doblarse, que técnicamente a esto que estoy haciendo en el eje se denomina el pandeo, ¿sí? Que tenemos que medir el pandeo del cigüeñal, ¿no? Ahí les voy a enseñar a utilizar una base magnética y un reloj palpador para medir el pandeo, ¿sí? Pero también les voy a dar una herramienta de que ustedes, observando generalmente el desgaste del cojinete central, puedo darme cuenta, el usado obviamente, ¿sí? El que estamos desarmando, puedo darme cuenta si el cigüeñal está o no pandeado, dónde se produce, dónde aumenta el desgaste en este cojinete, ¿sí? Pero solamente tenemos una idea de que está desgastado. ¿Cómo lo hacemos? Lo medimos, ¿no? ¿Sí? Entonces, mientras más apoyos o bancadas tengamos, el eje tiende a deformarse menos, a pandearse menos, ¿no? Antes venía un cigüeñales con apoyo delantero, apoyo intermedio y apoyo
final. 3 apoyos nada más, pero era más susceptible de patearse. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Eje, porque los apoyos o bancadas forman un eje, y fuera de centro encontramos los muñones del cigüeñal, los codos del cigüeñal o los muñones de biela, que está fuera de centro. Entonces, si tengo un eje con masas que están fuera de centro, obviamente eso va a generar vibraciones en el funcionamiento, ¿ya? ¿Sí? Entonces, en este caso, para equilibrar estática y dinámicamente al cigüeñal, se necesita que se disponga a 180 grados de unas masas. Por eso es que tenemos aquí los contrapesos. Miren, esta masa fuera de centro, los contrapesos. ¿Sí? 2 contrapesos. Y aquí encontramos, como dice aquí, taladros de equilibrado, ¿cierto? ¿Sí? Si estamos en un curso técnico, ¿no es cierto?, tenemos que utilizar términos técnicos, ¿no es cierto? Yo no puedo decir, mire, este hueco. El nombre técnico será un taladro, un orificio o una perforación. Eso sería técnicamente, ¿cierto? Entonces aquí dice taladros de equilibrado. Es decir, perforándole aquí se quita un material para que esta masa sea la misma del muñón de biela o del cigüeñal o el codo, ¿no? Para que el cigüeñal esté equilibrado estática y dinámicamente. Ya vamos a ver. Acá tenemos otro muñón de biela, los 2 contrapesos. Otro muñón de biela, los 2 contrapesos. Otro muñón de biela, los 2 contrapesos. ¿Sí? Y de hecho, cuando se rectifica cigüeñales de motores grandes, ¿cierto? Hablemos, generalmente los motores grandes son motores diésel, de mediana y de gran cilindrada, se recomienda balancear el cigüeñal cuando se rectifica, porque si quitamos masa de los muñones de biela, pues como es decir, un cigüeñal más grande, pues se quita una mayor cantidad de material y eso puede generar un desequilibrio, un desbalanceo del cigüeñal. En motores de gasolina pequeños, la cantidad de material que se quita aquí es mínima y no se desbalancea, salvo el caso de que se esté preparando el motor y estemos alivianando el cigüeñal. Ahí sí. Por eso será necesario balancear en conjunto cigüeñal, volante, embrague y polea del cigüeñal. Todo ese conjunto se balancea. ¿Sí? Bien. Profe, disculpe, en el carro a diésel, sí o sí, cuando se hace estas reparaciones hay que mandar a balancear al cigüeñal. Sí, pero de mediana y de gran cilindrada. En los diésel de baja cilindrada, hablemos de la camioneta D-Max 3.0. Es un motor diésel pequeño, pero si hablamos de un motor de un camión donde tengo 10.000 centímetros cúbicos de cilindrada, obviamente que sí, ¿no? Ahí sí me toca. Sí, pero en un motor diésel pequeño no. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya hablemos del tema del equilibrado, ¿no? ¿Sí? Hablamos de 2 tipos de equilibrio, balance dinámico y estático. ¿Sí? Miren, ¿qué quiere decir un desequilibrio estático? Que esta rueda o este eje en este punto de la periferia, ¿cierto?, tiene una masa M1, mucho mayor que el resto de los puntos, ¿cierto? Ya. Entonces, si a este eje, ¿cierto?, o una polea, o una rueda, o la rueda de un vehículo se puede verificar si está balanceada estáticamente, ¿sí? Usted le levanta con una gata, le gira la rueda hacia acá, le suelta, tiene que quedarse ahí. Le gira hasta acá, se queda ahí. Le gira hasta acá, se queda ahí. Le gira hasta acá. En la posición en la que le ponga, debe quedarse, está balanceada estáticamente. Pero si usted está en esta posición, le gira hacia acá, le suelta y regresa. Le gira hacia acá, le suelta y regresa. Le gira hacia acá y regresa. Entonces, sí, cada vez que le suelta, regresa siempre a la misma posición, debería ser esta, está desbalanceada estáticamente. Entonces, ¿cómo se balancea estáticamente? Poniendo una masa a 180 grados, M2, poniendo una masa del mismo valor que la que genera el desequilibrio, ¿sí? Pero aquí solamente interviene la fuerza de la gravedad.
Pero ya cuando la polea, el eje, ¿no es cierto?, o la rueda giran, ya interviene la fuerza centrífuga, ¿sí? Y aquí estamos hablando de un solo plano, ¿verdad? Nos falta el otro plano, ¿sí? Entonces, miren acá. Aquí podemos decir que está en equilibrio estático, pero en desequilibrio dinámico, ¿no es cierto? Dice, si un cuerpo cilíndrico estáticamente equilibrado se hace girar velozmente, puede, no obstante, tener un movimiento no redondo, ¿no? Sino puede tener un movimiento ovalado. Y ese movimiento ovalado es el que genera vibraciones. ¿Por qué? Porque cuando esto gira, miren como estamos representando aquí, ya interviene la fuerza centrífuga Fc1 y Fc2, pero esta no está en el mismo plano, pero está dispuesta a 180 grados, pero está hacia atrás, ¿cierto? Y va a empezar a vibrar este eje, o esta rueda o esta polea, por más que esté equilibrado estáticamente, ¿cierto? Ya. Entonces, porque ya cuando gira intervienen las fuerzas centrífugas. Entonces aquí estaríamos hablando de un equilibrio estático y dinámico, ¿no? Miren. M1, fuerza centrífuga 1. M'1, fuerza centrífuga Fc1'. Acá tenemos M2, desequilibrada masa, fuerza centrífuga 2. M'2, fuerza F'C2. Aquí estaría equilibrado estáticamente, dice. Ahora actúan frente a las fuerzas centrífugas Fc1 y Fc2, las fuerzas centrífugas iguales F'C1 y F'C2, en sentidos siempre opuestos, que establecerán el equilibrio dinámico. En cambio, cuando la rueda está o el eje está fijo, no hay la fuerza centrífuga, solamente hay la fuerza de la gravedad. ¿Sí? ¿De acuerdo? La fuerza centrífuga siempre es una fuerza que sale hacia afuera. Ese sería teóricamente el funcionamiento de una balanceadora, profe. Eso, hacia eso voy, ¿no es cierto? No sé si se acuerdan ustedes. De pronto usted no, pero el señor Herrera es usted. ¿Sí? ¿Se acuerda que antes en las vulcanizadoras tenían un cono para balancear las ruedas? ¿Cierto? Le ponían ahí la rueda en posición horizontal y era una burbuja, ¿no? Una burbuja. Estaban balanceando estáticamente, ¿cierto? Era una burbuja que tenía un visor así, aquí, y si la burbuja estaba por acá o por acá o por cualquier punto, pues le ponían las pesas, pero la burbuja tiene que quedar aquí. Pero era con la rueda fija. Entonces era un balanceo estático, no tan eficiente. Hoy en día ya no están balanceando así. Hoy en día le ponen en la balanceadora donde le giran y un rayo le mide dónde está el desbalanceo y le indica dónde tiene que poner las pesas, adentro, afuera, en este lado, en este lado. ¿Sí? Y hay algunos balanceadoras que ni siquiera necesitan sacarle la rueda, sino le hacen girar a la rueda y le miden el desbalanceo ahí mismo y ahí mismo, es decir, montado en ¿Serio? Sí, especialmente para los camiones. Ese sí sería efectivo porque incluso está montado en la manzana de la rueda. Lo que sí evita es el rectificador portable que le ponen, claro, también, de discos. Claro. Pero ese qué tan eficiente es, profe, a mí no me parece tan eficiente, porque si vamos, el disco se asienta en la araña comúnmente conocida, ¿no es cierto? Y al momento todos los carros, la araña obviamente necesita una fuerza bien grande para que se deforme, pero en estas vías que tenemos no aguantaría mucho la araña, y el disco igual se pandea con el choque térmico, esas cosas, y donde asienta el disco es en la manzana, obviamente. Claro. Entonces, al nosotros rectificar ahí, según yo, no estaríamos haciendo un trabajo eficiente. Un buen centramiento, sí, esa es una de las cosas que pueden pasar. Por eso es mejor sacar el disco y rectificar en una rectificadora de discos de freno. Sí. No en un torno. En el torno les queda peor. En el torno usted tiene una sola cuchilla que le rectifica en un lado, luego le saca el disco y le da la vuelta al otro lado. Y le rectifica el otro lado. En cambio, en la rectificadora de disco de frenos, le monta en el mandril y son dos cuchillas a la vez que le va a rectificar. ¿Quién tiene esa roca aquí? ¿Quién tienes aquí? Aquí hay bastantes. Sí, tenemos bastante. Aquí en la Morlan nomás tenemos Raprifreno, que a propósito hay que tener mucho cuidado porque chuta, le sacan la cabeza.
Es bueno, Es un carro. es bueno Pero sí hay cepillarle- muchos talleres que tienen, ¿no? Es bueno cepillarle, pasarle, yo le doy una pasada nomás porque le manda a rectificar, le bajan bastante. Depende Es que del depende de la deformación que tenga. Es que tiene una tolerancia. Por eso, por ejemplo, miren, en el segundo módulo vamos a utilizar la base magnética y el reloj palpado. Esa herramienta es básica en cualquier taller. Ese sería buenazo para los discos, ¿no? Por eso mismo, entonces, esa herramienta, bueno, nos adelantamos un poquito. Es de esta herramienta, miren. Aquí tengo una, bueno, esta no es magnética, pero esa es la idea. De que esto sea magnético y el reloj palpador. Aquí estamos midiendo el pandeo cigüeñal, esto lo vamos a hacer con ustedes, ¿sí? Entonces, esta es la herramienta básica, porque ya van a ver la utilidad que tiene para motores. Esa herramienta me sirve para cuando armo cajas de cambios, cuando regulo diferenciales, me sirve para pandeo del disco de freno. Con esto le medimos el grado de deformación y determinamos si es necesario rectificar, a cuánto le vamos a rectificar para eliminar ese pandeo. ¿Ya? Pero puede ser que los discos no están pandeados, pero sí están cristalizados. Entonces ahí sí, solamente una pulida. Pero si es que el disco va a estar muy delgado, supera ya la tolerancia, que la tolerancia les dice 18 milímetros, ¿sí? Cuando de fábrica viene de 20. ¿Ya? Y si usted ya le rectifica y le va a quedar de 17.5 milímetros, ya no puede rectificar, tiene que cambiar. Tiene que cambiar, ¿sí? Porque el disco va a quedar muy delgado, se va a deformar más por el choque térmico que hablaba, y también el choque térmico puede ser que se fisure ese disco. Imagínense, ¿por qué? Porque la fricción genera calor. Entonces se le puede romper ese disco y quedarse sin freno. Cuando usted manda a rectificar, ¿cuántas veces se puede rectificar? ¿Cuánto Todo desgasta? depende del desgaste. Claro. Mire, Y en el disco mismo tienes una tolerancia aplicada que maneja cada marca o cada disco. Claro. ¿qué tal, Ahí escoges. ¿qué tal si le vemos que el disco está así? Está un canal en la parte de afuera del disco. ¿Por qué? Porque ya llegó al remache de la pastilla o de la zapata, de la pastilla. A veces le remacha. O ya la parte metálica de la pastilla llegó a rozar aquí y todo esto está desgastado. Entonces todo depende del desgaste. Pues a lo mejor ni siquiera puede rectificar porque está muy desgastado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Carne Ya. azul. Ahora, lo que hay que analizar también es lo siguiente. ¿Ya? Hablemos de un aveo. La rectificada me cobran 18 o 20 dólares la rectificada de los discos. Cuando los discos nuevos, ¿cuánto vale? 40. 40 o 30. Por aquí se consigue hasta en 26 dólares. No, pero es que ya esos son los que Ya, venden bueno. y se empieza solito. Ya, claro. Pero miren, preferible cambio antes que rectificar. ¿No es cierto? Es Entonces como- también hay que manejar ese criterio. Ahora, si es Por que los ejemplo, discos los- están dentro de rectificar y los discos nuevos me cuestan 300, 200 dólares, ahí sí, ¿no es cierto? La tolerancia. Me compensan. ¿Sí? Es que también depende de las pastillas. Hay unas pastillas como un señor llegó alguna vez y se cuesta 8, sí me cobran 8 dólares y con cambio, dijo. ¿Ves? Si ni carame dónde es para ir, digo, así Es que sí hay. Sí, sí hay. Sí hay. Hay pastillas Te la veo si hay de 12, 16. colombianas. Pero bueno, si es que se abre el curso de frenos, sigan el curso de frenos. Ahí hablaremos de todo. Hasta que el el material de vivir en fricción. Quito. Entonces, esa herramienta, con esto se mide la deformación de los discos. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, esto hay que hacer, hay que medir. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahí no se considera también la fuerza de fricción. ¿Qué cosa? Fuerza de fricción, ahí no existe eso. ¿Dónde? Fuerza de fricción se considera ahí. Bueno, aquí sí tenemos las fuerzas de fricción para lo que es el tema de equilibrio, no. Pero durante el funcionamiento, ¿sí? Si es que la luz entre el cojinete y el unión de bancada de biela no es la correcta,
y usted le pone un aceite muy viscoso, obviamente las fuerzas de fricción que se generan para girar el cigüeñal son mayores. Entonces el rendimiento de motor baja. Por eso es que en los motores hoy en día estamos poniendo aceites livianos, aceites sintéticos, que entre una de las ventajas que tienen, y eso vamos a ver cuando hagamos lubricación, es que los aceites sintéticos tienen menos viscosidad y las moléculas del aceite sintético tienen la misma forma y el mismo tamaño. Entonces generan menos fuerzas de fricción durante el funcionamiento, durante el giro del cigüeñal. Y eso redunda en mayor rendimiento del combustible, ¿sí? Y mayor rendimiento del motor. Consume menos combustible y tiene más para el motor. ¿Sí? Y hemos de ver ese tema. No es muy lejos, solo en eso. Yo he trabajado con el 530 y hasta el 1030 del SOI, de la marca que recomienda Hyundai. Aquí. Ya. Pero conversaba con un amigo que compra de fábrica el aceite, el 2050. Lo estaba poniendo el SOI. Más o menos dice que un año le ha estado cambiando el aceite. Claro que recuerdo. En el momento que le sacó el tapaválvulas, estaba negro, como nos indicó en alguna clase una tapa. ¿Por qué se puede dar eso si es supuestamente un semisintético? Creo que es este SOI, que está recomendado por la fábrica misma. Ya. A ver, hay que analizar lo siguiente. Ese motor, ¿desde nuevo le pusieron ese aceite? Sí. ¿Todo el tiempo? Sí, le habían hecho. ¿Se cambió ese aceite cuando se debe? ¿Cada cuánto están haciendo el cambio? Bueno, yo a mis clientes cada 5.000 les recomiendo. Ya, ese. está bien. Pero de ese vehículo en particular, ¿sabemos? No, ¿Cada cuándo sabía. cambiar? Solo fue una conversa con el señor. Ya, entonces, mire, puede ser que en sus primeros inicios ese vehículo, ese motor no usó un buen aceite y por eso está sucio. ¿Ya? O puede ser que no se cambió cuando debía el aceite y eso también hace que el motor esté sucio, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que en realidad el aceite se degrada es porque pierde sus aditivos, ¿no? Entre otros, los aditivos que tiene que tener el aceite es aditivos antiespumantes, aditivos que combatan la vaporización del aceite, aditivos detergentes para mantener limpio el motor. ¿Ya? Entonces, si se pierden los aditivos antiespumantes por no haber cambiado cuando ya debía, por la mala calidad del combustible en este caso, ese aceite va a formar más espuma. Y la espuma es una burbuja de aire. Entonces, ¿qué pasa con el aire? El aire tiene oxígeno y le va a oxidar al aceite. ¿Cierto? ¿Ya? No tiene suficientes aditivos detergentes porque ya se perdieron sus aditivos porque ya cumplió su vida útil el aceite. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a hacer que esos lodos de carbón se queden pegados a las paredes internas del motor porque ya el aceite, como no se cambió cuando se debía, ya perdió el aditivo. Porque es lo que hace el aceite, perder sus aditivos, ¿ya? Y se convierte simplemente en un aceite base. Se queda como aceite base. Por eso es que mucha gente está reciclando los aceites y está fabricando aceites nuevos de aceites reciclados. Yo tengo aquí abajo un bidón. Y ya cuando se me llena el aceite de las prácticas, se lleva una empresa. $20. ¿Sí? Bueno, en realidad no les he cobrado, no les he pedido, yo no, pero sí. Hay unos Sí que pagan sí 15. pagan. Bueno, yo iba alguna vez, un señor me ofreció $5, no sabía en ese tiempo. Llevo y se dije. Pero Claro. Ahora más repito. había otro amigo que ellos sí trabajan ya con bastante flujo de clientes y en cambios de aceite decía que cada uno de esos les dan $20. Claro, ahora, ¿para qué? ¿Qué estamos haciendo? Se llevan a Guayaquil y ahí les producen aceites nacionales con esa misma aceite. ¿Sí? Entonces, por eso es que personalmente a mí no me gusta comprar aceites nacionales. El PDB creo que es. El PDB es el peor aceite. Antes había el petrocomercial, ahora es antes se llamaba petróleo, bueno. Con ese me ganaron un concurso y les ponen, ¿cuánto les pusieron el litro? $5.50. Ya. A $5.50 les venden el litro de aceite de ese PDB. Ese PDB es pésimo. Vayan a freír Pésimo. papas. Profe, ¿quién de esos aceites que
son tecnología francesa llenado aquí en Ecuador. O sea que los envasan en Ecuador, ¿no? ¿De esos mismos estamos hablando? Claro. En serio, profe. Es el que está Pero es en Carlos. tecnología francesa. Lamentablemente, en nuestro medio se falsifica mucho los aceites. Mucho. Ya. Vamos a ponerles un ejemplo. A mí me gusta el aceite, el Top One, que es un aceite americano. ¿Sí? Pero yo no compro en cualquier lubricador. Yo me voy a Servifreno acá en los parques del recuerdo y compro en el distribuidor, en el representante del Ecuador. ¿Saben cuánto vale ahí un 10W30? API-SP, SAE 10W30, ya dije. API-SP, que es la calidad vigente en este momento, ya. Vale 33, 34 dólares. Qué bestia. Ese mismo aceite aquí en las lubricadoras de las 6 de diciembre me venden en 22 dólares. Y lavada del cal. Y me dan lavada y me dan el cambio de aceite incluido el filtro. Cierto es que comprando a granel hay un descuento, pero ¿cómo? El distribuidor a un precio más alto y el distribuidor, el representante es a un precio más alto y el distribuidor minorista a un precio mucho más barato. Qué bestia. Eso pasó con Amal y Kendall, ¿no? Les hicieron bastantes. Todos los aceites les falsifican. Todos. Amalie, Kendall. Un conocido que había comprado como 6 cajas, 8 cajas de aceite. Después habían estado a la cola así mismo en los carros porque se había evaporado el aceite. Claro, se vaporiza el aceite y usted pone aceite y dice, no, llegaban ni a los está bajando de nivel. Claro, porque no tiene aditivos que combaten la vaporización del aceite. Porque ese es el aceite que se recicla, le limpia y todo lo demás, que del aceite base. Y le ponen 2 aditivos y se acabó. Porque usted saca el galón y queda limpiecito el galón. ¿No? Entonces, hay gente que compra los galones de aceite. Y ahí es fácil falsificar un sello de plástico. Fácil, claro. Claro. O sea, el hecho de que tenga un sello aquí no significa que sea original. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Perdón? ¿Esos aditivos aclaran el aceite? Claro, pues. Es que hay unos filtros. Pero eso decía Es que le hacen un proceso de limpieza y les queda el aceite base. ¿Y cómo es un aceite base? Bueno, cuando veamos lubricaciones vamos a ver con gráficos, porcentajes y todo lo demás. Pero vean ustedes. Sí. Entonces ese aceite le está poniendo su motor, porque imagínense, solo el aceite me cuesta 34 dólares en el distribuidor, en el representante, donde tiene que darme a un precio menor, ¿no es cierto? Sí. Pero en la lubricadora me dan a un precio inferior, 18 dólares, 20 dólares, 22 dólares, incluido el filtro y con cambio de aceite gratis y lavada. Y una chica fresita. Una chica fresa. Mejor está dedicarnos a eso. Entonces, tremendo negocio. Pues. Porque ese aceite que le están vendiendo es casi como que fuese el aceite de pipa de calidad inferior. El aceite de pipa que vale 2, 3 dólares el cuarto de aceite. Porque hay el de pipa que es el mismo de los galones, ¿no? Que tienen en los concesionarios, que por temas de llenado pues es más fácil. el La manguera dispensador. se acabó. No es rápido ese. Ese de los concesionarios es bueno, pues Claro. así es. ¿Sí? Bueno, continuemos entonces. Miren, aquí vemos el cigüeñal. La parte posterior va unido al volante. A veces estos orificios del volante están distribuidos equidistantemente, es decir, esta distancia de aquí a acá es mayor. Entonces, eso quiere decir que el volante con respecto al cigüeñal tiene una sola posición de montaje por temas de equilibrio dinámico. ¿Sí? Vemos aquí, miren, los contrapesos igual, ¿no? Sí, este cigüeñal ya vamos a ver que es fundido. ¿Sí? Miren, aquí vemos los conductos de lubricación. Miren. Son perforaciones internas del cigüeñal. Y en la parte posterior viene un buje, ¿no? O bocina. Pero ese es solamente de 3 soportes nada más, ¿no? A ver, este tenemos